Hay momentos en la vida en los que ya no puedes esconder nada. No hay excusas, no hay justificaciones, no hay máscaras, solo la verdad. Ella pensó que era una buena persona, que hacía lo correcto, que su vida estaba bien. Pero cuando estuvo frente a Dios, todo cambió. Cada palabra, cada decisión, cada pecado quedó al descubierto. Y lo que vio, no lo pudo soportar. Terrible, espantoso. Vivía un verdadero caos, como que yo no había asesinado y había matado a tanta gente. Por ejemplo, yo di muchos mercados a gente necesitada, pero daba no por amor, daba por mi imagen, porque como era de rico, que todo mundo me viera la gracia, y como era de rico, manipularle la necesidad a la gente, y entonces yo decía, tome, le doy este mercado, pero me hace el favor, va y me reemplazan las reuniones del colegio de mis hijos, porque yo no tengo tiempo de ir a las reuniones personales de los colegios. Y así a todo el mundo le daba cosas, pero les manipulaba. Además me encantaba que anduviera un montón de gente detrás de mí diciendo lo buena y lo santa que era. Me creé una imagen y me dicen a mí, es que tú tenías un Dios y ese Dios era el dinero. Por él te condenaste, por él te hundiste en el abismo y te alejaste de tu Señor. Nosotros sí habíamos tenido mucho dinero, pero estábamos quebrados, endeudadísimos, se nos había acabado el dinero. Entonces, cuando me dicen, Dios dinero, yo grité. ¿Pero cuál dinero? Si yo allá en la tierra dejé muchas culebras. Y hasta ahí hablé. Y cuando me hablaban, por ejemplo, en el segundo mandamiento, veía que yo, pequeñita, tristemente aprendí que para evitar los castigos de mi mamá, que eran bastante severos, las mentiras eran excelentes. Y empecé a caminar con el padre de la mentira, Satanás, y empecé a volverme mentirosa, y a medida que mis pecados iban creciendo, las mentiras iban haciéndose más grandes. Me daba cuenta que mi mamá respetaba mucho al Señor, y para ella el nombre del Señor era santísimo. Entonces yo pensé y dije, aquí tengo el arma perfecta, y comencé a jurar en vano. Le decía, mami, por Cristo lindo te juro, y así evitaba los castigos. Imagínense, en mi mentira colocando el santísimo nombre del Señor en las porquerías, en mi inmundicia, porque ya estaba llena de tanta mugre y de tanto pecado. Y vean, hermanos, aprendí que las palabras no se las lleva el viento. Cuando mi mamá se me ponía muy terca, le decía, mamá, ¿sabe qué? Que me parta un rayo si te estoy diciendo mentiras. Y la palabra se fue en el tiempo. Pero miren, por misericordia de Dios estoy aquí, porque en realidad el rayo entró y me atravesó prácticamente en dos partes y me quemó. Me mostraban cómo yo, que me decía católica, nunca tuve palabra y siempre anteponía el santo nombre del Señor. Me impresionó cómo el Señor pasaba y todas las criaturas, todas esas cosas espantosas, se botaban al piso en una adoración impresionante. Vi a la Santísima Virgen postrada a los pies del Señor, orando por mí, en una extrema adoración, y yo pecadora, desde mi inmundicia, de tú a tú con el Señor. Yo tan buena que he sido, renegando y maldiciendo del Señor. En santificar las fiestas fue espantoso y sentí un inmenso dolor. La voz me decía que yo dedicaba 4 y 5 horas a mi cuerpo y ni siquiera 10 minutos diarios de profundo amor al Señor, de agradecimiento o de una oración. Eso sí, empezaba el rosario a una velocidad y yo decía, en los comerciales de la novela alcanzo a hacer el rosario. Mostraban cómo nunca fui agradecida con el Señor y también me mostraban lo que yo decía cuando me daba pereza ir a misa. Pero mamá, si Dios está en todas partes, ¿qué necesidad tengo de ir allá? Claro, me era muy cómodo decir eso, y la voz me repetía que yo tenía al Señor 24 horas en el día pendiente de mí, y yo no rezaba ni un poquito, o un domingo a darle gracias al Señor, mostrarle cuán grande era mi agradecimiento y mi amor por Él, y me quedaba grande.
Pero lo peor del caso es que esa entrada a la iglesia era el restaurante de mi alma. Me dediqué a cuidar mi cuerpo, me volví esclava, y se me olvidó un pequeño detalle: tenía un alma, y jamás cuidé de ella. Nunca la alimenté con la palabra de Dios, porque yo muy cómodamente decía que el que lee la palabra de Dios se volvía loco. Y en los sacramentos, nada. Yo solamente decía: ¿cómo me iba a confesar con esos viejos que eran más malos que yo? Porque era muy cómodo para mí, entre mi porquería, no irme a confesar. El maligno me sacó de la confesión, y así fue como me quitó la sanación y limpieza de mi alma, porque cada vez que yo cometía pecado no era gratis. Satanás ponía dentro de esa blancura de mi alma su marca, una marca de tinieblas. Jamás, solo en mi primera comunión, hice una buena confesión. De ahí en adelante, nunca más, y recibí a mi Señor indignamente. Llegó a tal punto la blasfemia, la incoherencia de mi vida, que yo llegué a decir: ¿cuál santísimo? ¿Qué tal Dios vivo en un pan? Es que esos sacerdotes deberían echarle un poco de arequipe para que supiera rico. Hasta ese punto llegó la degradación de mi relación con Dios. Y cuando todo quedó al descubierto, cuando ya no había nada que ocultar, ella entendió algo terrible. No era la persona que creía ser. No era buena. No estaba preparada. Y lo peor es que aquello no había terminado. Porque después de ver la verdad, venía algo aún más difícil de soportar, algo que la llevaría todavía más lejos hacia la oscuridad. En el siguiente video, verás hasta dónde puede caer un alma cuando se aleja de Dios.